buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de hilos trenzados. Vi que os interesaba bastante el tema a raíz del último vlog que tenéis subido en el canal, que está por aquí, en el cual os enseñaba pues, que había puesto este Sunline Siglón AMZ Amazing en el Vanquish C2500 y vi que uno de vosotros me preguntaba por este hilo y sobre todo las diferencias entre los otros Siglón. Ya sabéis que, para quien no lo sepa, la marca Sunline tiene esta gama que se llama Siglón, que dentro de esa gama pues hay distintos tipos, distintos precios también, porque son distintas calidades y, como digo, uno de vosotros me preguntaba qué diferencias había entre uno y otro. Me parece un tema muy interesante y sobre todo vi que ese comentario tenía muchos likes, con lo cual entiendo que puede ser un tema interesante. Así que esto lo vamos a ver en este vídeo y voy a aprovechar para haceros un vídeo pues un poco relativo a los hilos trenzados para rock fishing, que es lo que me faltaba en la serie que empecé a hacer ya hace unos meses, explicándoos qué caña elegir o en base a qué, mejor dicho, en base a qué, cómo elegir carrete también, ya lo hice, y faltaba esto de cómo elegir hilos trenzados concretamente para rock fishing. Antes de seguir con el vídeo, muchas gracias a todos los que los apoyáis. Este tipo de vídeos sé que a muchos gustan, con lo cual si le dais like os lo agradezco muchísimo para que yo vea que os gusta y sigamos haciéndolos como ha sido hasta ahora. Obviamente aquí voy a explicaros mi experiencia. Yo he podido probar bastantes en los últimos 11 años más o menos, que es cuando empecé con el rock fishing y empecé a utilizar hilos trenzados. En ese entonces obviamente encontrar diámetros tan finos era complicado, había que buscar, pero bueno, poco a poco se iban encontrando y de cada vez más, hoy en día en el mercado ya no hay ningún problema para encontrarlos. Así que vamos a ver las diferencias entre las distintas características que nos podemos encontrar en los hilos trenzados. Cabe destacar, y lo dejaré un poquito aparte, y ya os lo aviso desde ya, el tema del poliéster, el hilo de poliéster, que en este caso no es un trenzado, es un monofilamento, porque es, digamos, una sola línea, como sería el nylon o el fluorocarbono. Y en ese caso se usa bastante para el lashing, especialmente. Se fabrica para el lashing. El lashing es pesca de jureles en concreto. Es una pesca que se puede llegar a tecnificar muchísimo porque son peces pues un poquito especiales, vamos a decir, a pesar de que muchas veces, y seguro que muchos lo habéis comprobado, pican a cualquier cosa. El lashing se centra en conseguir capturar muchos jureles, no solo hacer picar uno o algún que otro jurel, sino en específicamente pescar esos peces y conseguir capturar pues muchos. Ya os digo, son peces con los cuales te puedes tecnificar muchísimo y en base a eso pues conseguir más peces. Yo apenas tengo experiencia en eso, no he probado nunca el poliéster, por eso digo que lo dejo un poquito aparte, sobre todo también porque me parece que no es algo muy polivalente, sino que es muy enfocado a una pesca extremadamente ligera o concreta como es el lashing. En ese caso la ventaja básicamente que se busca del poliéster es que tiene bastante buen lance, en diámetros finos sale muy bien del carrete y por otra parte también que es hundido. La mayoría de trenzados o bien son flotantes o se hunden más lento que lo hace el poliéster. Eso en rasgos generales. Con lo cual me voy a centrar en los trenzados. Y antes de seguir con el vídeo, a lo mejor os podéis preguntar, porque creo que es algo que mucha gente peca de ello, ¿vale la pena invertir dinero en el trenzado o nos vamos a lo más barato posible? Luego os explico una experiencia que he tenido con un trenzado muy barato, pero yo os diría, tened en cuenta que es lo único que nos une al pez que tanto hemos estado buscando, con lo cual, súper importante el hilo. Para mí vale la pena gastarse cierto dinero. No significa que hay que comprar el más caro de todos. No siempre el más caro nos va a dar las mejores prestaciones, o al menos no las que nosotros buscamos. Con lo cual, luego os explico diferencias entre trenzados, especialmente entre los Sunline Siglón, que tengo información directa de la marca, de la fábrica, con lo cual veréis las diferencias que hay. Pero, como os digo, para mí, siendo lo único que nos conecta al pez, que muchas veces nos cuesta tanto capturar, súper importante el hilo, tanto el trenzado como el bajo de línea, como los nudos que usamos, súper importante. Nudo que siempre uso yo para todo, FG, os lo dejo aquí enlazado. Como sabéis, una de las características de los trenzados, aparte del diámetro, que obviamente para rock fishing buscaremos diámetros muy finitos. Yo, perdonad que utilice la nomenclatura PE, es lo que usan los japoneses y me he acostumbrado desde hace muchos años a usar los PEs japoneses, entonces me entiendo con los PEs, aunque no siempre equivalgan 100% a un diámetro exacto. Aún así, vamos a hacer algunas equivalencias. Por otra parte, también os digo, ya veis que aquí no tengo una caña de rock fishing, aunque el vídeo vaya un poquito de eso. Eso ya os lo expliqué en el vídeo sobre cómo elegir caña de rock fishing. Esta es una Allegro, pero como llevo aquí este carrete y este hilo, que es el que ha desencadenado este vídeo, pues la tenía aquí como ejemplo.
A pesar de que no sea para rock fishing, utilizo un hilo que se podría usar perfectamente para rock fishing, como es un P0.6. Esto equivale más o menos a un 0,13 en este caso, en este modelo concreto. Y os digo, puede variar un poquito el diámetro yéndonos hasta diámetros de hasta 0,06, por ejemplo, incluso P0.2 que usan algunos pescadores. Es decir, tenemos ese rango más o menos entre P0.2 y P0.6. Para mi gusto es lo ideal. P0.6 yo lo veo incluso un poquito exagerado a día de hoy. Como os digo, lo puse en una caña que para mí ya es de spinning. Ya no, para mí no, es que las características son más de spinning, no tanto de rock fishing. Y lo puse también porque estoy pescando en el Atlántico y necesito pues sobredimensionar un pelín el equipo. Si no, utilizaría perfectamente un 0.4, 0.5. Alrededor de ahí me parece perfecto para rock fishing, para un rock fishing muy polivalente. Si queremos algo más fino aún, nos vamos a un 0.3, un 0.2. El 0.3, que ya sabéis que he utilizado mucho el Sunline Siglón, el normal, a secas, me ha funcionado muy bien el 0.3 y además aguanta muchísimo más de lo que yo esperaba. Antes de tenerlo pensaba que aguantaría menos. Con lo cual, en cuanto a diámetros, aunque ya os digo, el P no mide 100% exactamente el diámetro, pero para que os hagáis una idea, entre 0.2 y P0.6, para mi gusto, lo ideal. Sí que es verdad que, por ejemplo, Aymar ha estado usando al menos hasta hace poco, que yo sepa, un P0.8. También se puede, para mi gusto, un poquito demasiado. Es con el que empecé. El primer trenzado como tal que tuve fue un Baribas de 0.8, que era súper grueso, no me gustó nada. Y rápidamente lo cambié por un Sunline Siglón 0.6, creo que ya pasé después. Y como os digo, poco a poco he ido afinando. Para que tengáis las referencias, en mi Agido hasta 3 gramos, en este caso precisamente es una caña de aging, muy ligerita, y os digo, hasta 3 gramos llevo un P0.3. Para mí, más o menos lo ideal, y un P0.2 seguramente también le iría muy bien. En ese caso yo aguantaría un pelín menos, obviamente. Para este banco, y si lo utilizara con una caña de rock fishing, P0.4, 0.5 como máximo. Si queréis más información sobre los carretes, tenéis el vídeo sobre cómo elegir carrete de rock fishing. Vamos ahora con otra de las características importantes del trenzado. Voy a obviar aquí también la resistencia, porque eso también depende un poquito ya del modelo. Entonces la resistencia a la tracción, es decir, cuánto aguanta, tened en cuenta también que en el nudo siempre pierde un poquito. Por eso utilizo yo el FG. Os señalo aquí, porque aunque seguramente no lo veis, aquí está el FG. El FG en teoría, según algunos estudios que he visto que hay, pierde solo un 2% de resistencia, con lo cual es un nudo que mantiene un 98% de resistencia del trenzado, con lo cual me parece el mejor nudo para utilizar en todas las ocasiones, en mi caso, pero especialmente para rock fishing, cuando utilizamos ya de por sí trenzados y hilos que aguantan poquito, pues intentar usar un nudo que aguante mucho, para que no nos debilite aún más lo que es el equipo. Con lo cual vamos con las hebras en este caso. Normalmente encontraremos en el mercado o 4 hebras u 8 hebras. Hay algunas excepciones de 12, no sé si hay alguno de 10. Sunline también tiene uno de, creo que son 6, en el cual 3 son de trenzado, otros 3 son de, creo que es nylon, algún tipo de monofilamento, en teoría para que tenga unas características especiales y tengas buen lance, etcétera, etcétera. Lo dejo de lado porque son excepciones, básicamente. Como no me quiero extender muchísimo en este vídeo, vamos a centrarnos en estos dos. El 0.4, ventajas que tiene, casi todas. Absorbe menos agua, con lo cual lo arrastra menos la corriente y pesa menos. Tiene más resistencia a la abrasión, porque cada una de las hebras a mismo diámetro son más gruesas, porque solo tiene 4 en vez de 8, con lo cual resiste un poquito más a la abrasión. Obviamente, diámetros tan finos no son especialmente buenos para la abrasión, pero resiste un poquito más. ¿Qué tiene en contra el trenzado de 4 hebras? Básicamente que tiene un pelín menos de lance. Al tener menos hebras, estas, como son más gruesas y están trenzadas, se vuelve más rugoso este trenzado cuando lo tocamos, por lo tanto resbala un poquito peor en teoría por las anillas de la caña y por todos los sitios donde tenga roce, como es también el labio de la bobina, con lo cual básicamente para mí la única ventaja de las 8 hebras es que tiene mejor lance, con lo cual aquí tenemos que plantearnos, ¿queremos un hilo que nos resista más a la abrasión o queremos un poquito más de lance? Si queremos un poquito más de lance, 8 hebras, teniendo en cuenta que sacrificamos un poquito de resistencia a la abrasión. Entonces, aquí están resumidas el tema de las hebras. Simplemente tenéis que haceros esa pregunta. ¿Rozáis muchas veces con las rocas? Tirad por un 4 hebras. ¿Preferís más lance? ¿Sois cuidadosos? ¿No rozáis con las rocas? ¿O pescáis en zonas que no hay rocas directamente o que no son muy cortantes? Un 8 hebras para tener un poquito más de lance y ya está. Creo que no hace falta, al menos cuando empezamos, no hace falta calentarnos mucho más la cabeza.
Otros aspectos que podemos tener en cuenta, y aquí ya entro un poquito a explicaros la diferencia entre los distintos hilos Siglón, que os digo, lo incluyo en este vídeo porque me lo habéis preguntado. Un aspecto fundamental y por el cual algunos trenzados son más de precio más alto que otro, no quiero decir más caro, porque a veces puede que no sea más caro, sino que el precio sea más alto simplemente, pero la calidad sea más que la de uno más barato, por lo tanto, en ese caso no sería más caro, sería un precio más alto. Este Siglón Amazing tiene un precio muy alto, pero es que aquí entra en juego una característica que entre otras, por ejemplo, está el tema del coated, que es que pueda estar el trenzado, tenga una especie de recubrimiento para que o bien dure más o bien para que resbale más. Ese es uno de los aspectos, y otro de los aspectos que tiene en este caso el Siglón AMZ Amazing, que es una gama ya muy alta, es básicamente cómo se trenza el propio trenzado. Y es que si tú le das más vueltas en un, por ejemplo, pongamos que tenemos 8 hebras, las 8 hebras aún sin trenzar, que sería como 8 hilos, vamos a decir, y tenemos 1 metro de estos hilos. En función de cuántas vueltas les demos cuando los trenzamos en ese metro, ese metro se reducirá, porque estamos haciendo curvas cuando los trenzamos entre ellos. Entonces, cuanto más apretemos esta trenza, cuanto más cerradas sean, digamos, estas curvas, más se acortará ese metro que teníamos inicialmente en los varios hilos, y a lo mejor se queda en 70 centímetros, 80 centímetros, 90, ya depende, como digo, cuánto lo apretemos. Cuanto más lo apretemos, más se acorta y ese trenzado es más compacto. Esta característica en las fábricas directamente lo llaman braiding pitch, que sería el paso de las curvas que hace, de las trenzas que hacen con las hebras, algo parecido a lo que sería el paso en un tornillo o en una broca. En las hélices también se usa este término, que es paso, es decir, cuando gira la hélice, cuánto recorrería sobre una superficie, digamos, sólida. Y en este caso usan también este término, el braiding pitch en este caso. Por lo tanto, tenemos un trenzado que teóricamente aguanta más a la abrasión y sobre todo tiene más durabilidad en cuanto a sus propiedades. Tened en cuenta que al final un trenzado se va desgastando, por lo tanto va perdiendo sus propiedades. Con lo cual, si un trenzado tiene las vueltas más juntas, más apretadas y se vuelve más compacto, es mejor, pero se tiene que utilizar más material para fabricarlo. Eso aparte de que el material inicial puede ser de más o menos calidad también, obviamente. Entonces en ese caso se necesita más material para construir el trenzado y ese es uno de los factores que haga que suba también el precio, con lo cual eso es algo a tener en cuenta. Probé hace poco, y precisamente para hacer este vídeo, un trenzado muy barato, el más barato que encontré en internet. Creo que estaba como 4 euros, siendo teóricamente más o menos bueno, entre muchas comillas, digamos. Porque obviamente hay cosas que no sé ni lo que son, pero no sé si pueden llamar ni trenzados. Como yo compré uno que era, digamos, dentro de ser exageradamente barato, supuestamente estaba más o menos bien. Noté que aguantaba muy poco, tanto a la abrasión como a la tracción, a pesar de ser 4 hebras, con lo cual tendría que aguantar más que un 8 hebras en cuanto al roce, en cuanto a la abrasión. En ese caso, ya os digo, a lo que yo estoy acostumbrado, que son hilos de gamas un poquito mejores, pues se noté que aguantaba menos, obviamente. Entonces nos puede surgir la pregunta, ¿el trenzado es algo a lo cual vale la pena dedicar un cierto esfuerzo económico? En mi opinión, sí, pero teniendo un equilibrio. ¿Hace falta un Siglón Amazing que es de precio, como os decía, muy alto? Obviamente no hace falta como tal. Yo es algo que os diría que os compréis si ya tenéis un equipo de muy alta gama y queréis tener todo de muy alta gama y con las máximas prestaciones posibles. Para empezar, para nada, podéis empezar con algo mucho más básico. Por ejemplo, el Siglón a secas, que yo he utilizado un montón, de Sunline. Sunline es una marca japonesa que fabrica en Japón y además es una de las marcas, hasta hace poco al menos, era la marca más vendida de Japón, que los japoneses algo saben de pesca, con lo cual es una marca muy prestigiosa, de mucho renombre. Y como os digo, tenemos varias gamas. Aquí paso a responderos por fin a la pregunta que me preguntaba uno de vosotros y que vi que había interés. Las distintas gamas de Siglón. ¿Qué he hecho? He contactado con Germán para que pudiéramos contactar directamente con Sunline, con la marca. Es una de las ventajas de colaborar con marcas, que podemos tener contacto y aparte de hacer materiales exclusivamente para lo que a nosotros nos interesa para nuestras aguas, como podemos hacer por ejemplo con Bass Day, Majorcraft, etcétera, etcétera, con varias marcas, pues también podemos acceder a cierta información. Así que lo que me comentó Germán, que le habían contestado directamente de Sunline, para saber exactamente las diferencias. Básicamente el Siglón normal de 8 hebras, el que habéis visto que yo uso en color verde, creo que están otros colores, pero yo especialmente lo he usado en color verde. Ese y el ADV, el Advanced, que es color azul, como digo, al menos los que yo he usado, no sé si luego hay otros, pero entre el normal y el Advanced, la única diferencia es que el Advanced tiene un coated, es decir, un recubrimiento, que creo que es de alguna especie de silicona,
que hace que resbale más, resbaloso sería la traducción literal, hace que resbale más, con lo cual tenemos más lance. Pero el braiding pitch, es decir, cuánto de apretada está la trenza, que cuando lo fabrican, como os decía, pues es lo mismo, entre uno y otro. Braiding pitch es el mismo, nos dicen desde Sunline, entre uno y otro. La diferencia, este recubrimiento. En cambio, el AMZ, que es el que tengo aquí, el Amazing, pues no tiene este recubrimiento, pero no lo tiene porque como está mucho más apretado este braiding pitch, es más corto, nos dicen, es decir, los huecos que hay en la trenza del propio trenzado pues son más pequeñitos, por lo tanto repele incluso más el agua que el Silone Advance, es decir, sin tener ese recubrimiento no absorbe tanta agua, que es una de las ventajas que le da el recubrimiento frente al Silone normal, al Advance. En este caso el Amazing, como os digo, tiene las trenzas más apretadas, por lo tanto ni siquiera le ponen ese recubrimiento. Esto también hace, sobre todo, que dure mucho más el trenzado. Aguanta más también, nos dicen, al shock, es decir, cuando le damos tirones, tened en cuenta que cuando damos un tirón en una clavada o en una enrocada, que nos ponemos ahí a dar un montón de tirones para desenrocar muchas veces, yo soy el primero que lo hago, pues ahí la línea sufre un estrés, porque cuando tiramos pues se aprietan entre sí las hebras y se pueden llegar a dañar. A lo mejor no en una vez, ni en dos, ni en 100, pero cuando llevamos mucho tiempo usando el hilo, pues están rozando y dañando las propias hebras. El hecho de que estén más apretadas, seguramente yo entiendo que lo que hace es que se muevan menos también entre sí y por lo tanto, entre otras cosas, por eso tenemos mucho más durabilidad de las prestaciones iniciales del trenzado, lo que ellos llaman PSP, Performance Sustainable Process. Con lo cual, estas son básicamente las diferencias. Me parece súper importante que lo sepáis para poder elegir trenzado. Si queréis elegir entre estos tres, obviamente luego hay 70.000 millones más de trenzados que no puedo explicaros todas las diferencias que tienen, para empezar porque no las sé. Esto en este caso, como os digo, lo sabemos porque hemos podido contactar directamente con la marca, con lo cual al menos tenéis esa información por si alguien la quiere y le interesa. Dicho esto, no sé si me dejó algo más que sea importante. Algo por lo cual me preguntáis mucho también es por los bajos de línea, podemos tocarlos si queréis aquí también en este vídeo. Básicamente yo utilizo entre más o menos, cuando quiero un rock fishing muy polivalente, entre 0.20, 0.18 si me apuras mucho, y 0.26, lo que estoy utilizando mucho aquí en el Atlántico, pero también os digo, con un equipo que ya no es tanto de rock fishing, sino más bien de spinning. Yo siempre he usado en el Mediterráneo 0.20, para mí el diámetro ideal para capturar un poquito de todo, aguanta bastante. Yo utilizo también de Sunline el Black Stream, os lo he comentado ya muchas veces, es la primera vez que en un bajo de línea he encontrado una diferencia sustancial frente a otros. Durante muchos años, cuando empecé a utilizar trenzado, ni siquiera utilizaba fluorocarbono, utilizaba nylon, pero al empezar a utilizar fluorocarbono, pues la verdad que me gustó más. Para empezar, porque creo que aguanta más, sobre todo al roce, que es uno de los motivos por los que ponemos bajos de línea. Si queréis más información sobre bajos de línea, para qué son, por qué, etcétera, etcétera, tenéis un vídeo en el cual lo explico, con lo cual no me voy a liar aquí. Mi recomendación en este caso tiene que ser de lo que yo he probado, que he probado bastantes en los últimos años, sin duda el Black Stream de Sunline, que como dice su nombre es black, es negro, pero es que la característica del fluorocarbono no es que sea transparente como el agua, sino que el índice de refracción, es decir, lo que refleja, sea muy parecido al del agua, es casi igual en el caso de los fluorocarbonos, con lo cual no es tan importante el color en sí, sino lo que refleja. En el caso del Black Stream, además, creo que está fabricado en varias capas. Lo que yo he notado respecto a otros es que tiene mucha resistencia a la abrasión, eso me ha sorprendido mucho, y muy buena resistencia a la tracción también. También algo que nos ayuda es que es algo más lacio que muchos otros fluorocarbonos que he probado, que muchas veces tienden a ser muy duros, con lo cual cuando hacemos un nudo es más difícil que se cierre y cuando se cierra sufre más. En el caso del Black Stream, como es más lacio, pues sufre un poquito menos, aparte de que la capa que lleva por encima recubriendo, el último recubrimiento que lleva, creo que son 3 en total, no 3 recubrimientos, sino 3 capas, y el último es una especie de recubrimiento, hace que resbale muy bien el nudo, lo cual eso me encanta, es una de las mayores diferencias que he notado en ese fluorocarbono, que cuando aprietas el nudo se aprieta muy fácilmente. Por lo tanto, estas serían la guía inicial que yo os puedo aportar en base a mi experiencia respecto a los hilos, tanto bajos de línea como trenzados, y creo que son los aspectos más importantes a tener en cuenta, al menos los que yo tendría en cuenta. Con lo cual, a partir de aquí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Lo dicho, espero que este vídeo os pueda ayudar. Si eso es así, acordaos de darle like, compartirlo en vuestras redes y suscribiros para ver los próximos vídeos. Sin más, me despido. Hasta la próxima.